Hoy, nos sumergiremos profundamente en una de las figuras más intrigantes de la Biblia, el rey Salomón. Y, mira, no estamos hablando de cualquier rey. Este tipo no era solo sabio, era el más sabio que jamás existió. Pero espera, porque la cosa se pone aún más interesante. Además de ser el rey más sabio, también fue el más rico que el mundo haya visto. Sí, lo oíste bien. Salomón acumuló riquezas que harían que cualquier multimillonario moderno pareciera insignificante. Ahora, imagina esto. Tenía tanto oro que, en Jerusalén, la plata era como si fuera piedra en la calle, de tan común. Vamos a explorar juntos cómo este rey se convirtió en una leyenda, acumulando fortuna y sabiduría en niveles que el mundo jamás había visto antes. Prepárate, porque esta historia es una mezcla de poder, inteligencia y mucho, pero mucho oro. Ahora, imagina tener la oportunidad de pedirle cualquier cosa a Dios. En serio, cualquier cosa. Dinero, poder, éxito, lo que quieras. Fue exactamente esa oportunidad la que Salomón tuvo al comienzo de su reinado. ¿Y qué pidió? Sabiduría. Pues sí, nada de riquezas, nada de dominar a sus enemigos. Pidió sabiduría para gobernar Israel de la mejor manera posible. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Dios quedó tan impresionado con esta petición que no solo concedió a Salomón una sabiduría incomparable, sino que también le dio riquezas y honor que ni siquiera había pedido. Imagina la escena. Salomón, joven y al mando de un vasto reino, opta por ser sabio por encima de todo, y Dios responde con un paquete completo: sabiduría, riquezas y respeto. Ese fue el punto de inflexión en la vida de Salomón, el momento en que comenzó a ser reconocido como el rey más sabio que jamás existió, con una prosperidad que el mundo jamás había visto. Dios realmente se esmeró al responder a la petición de Salomón. La sabiduría que recibió no era solo para resolver problemas simples, fue más allá, influyendo en todas las decisiones del rey. Pero el bono fue la riqueza, y no era poca. Con esa sabiduría vino una prosperidad tan grande que las personas de otras naciones venían de lejos solo para presenciar lo que estaba sucediendo en Israel. Salomón se convirtió en una referencia mundial en sabiduría y poder, una leyenda viva. Su fama se esparció, y reyes y líderes de otras naciones enviaban emisarios para aprender de él. Este punto marca el inicio de la era dorada de Israel bajo el reinado de Salomón, donde la sabiduría no solo trajo riquezas materiales, sino también una paz y estabilidad que duraron por años. Ahora hablemos de dinero, y no es poco. La riqueza de Salomón era algo fuera de serie, casi inimaginable. Acumuló tanto oro que hizo que la plata, que en cualquier otro lugar sería extremadamente valiosa, se volviera común en Jerusalén, casi como piedras en la calle. Esto está registrado en un Reyes 10:27, donde se dice que el rey hizo que la plata fuera tan abundante como las piedras. Y esto no es exageración. Salomón recibía anualmente 666 talentos de oro. Esto equivaldría, en los días de hoy, a miles de millones de dólares. Además, caravanas de todas partes del mundo venían trayendo más oro, especias y otros tesoros exóticos. El trono de Salomón era un verdadero símbolo de poder, hecho de marfil y revestido de oro puro, con leones esculpidos a cada lado, representando la fuerza y la majestad de su reinado. Era el tipo de opulencia que haría que hasta los magnates más extravagantes de hoy parecieran aficionados. La riqueza de Salomón era tan grande que se volvió legendaria, un verdadero mito que atraviesa los siglos. Pero no solo el oro brillaba en el reinado de Salomón. Era un visionario en términos de arquitectura e ingeniería, construyendo palacios que eran verdaderas obras maestras. Sus jardines eran famosos por su belleza y diversidad, un verdadero paraíso en la tierra. Y no podemos olvidar la flota de barcos que Salomón construyó, una flota que navegaba por los mares del mundo conocido, trayendo riquezas de tierras distantes. Salomón no era solo un gobernante, era un maestro en comercio y diplomacia, estableciendo rutas comerciales y asociaciones con otros reinos que solo aumentaban su fortuna. Con toda esa riqueza, podría haber vivido una vida de excesos, pero optó por usar parte de ella para realizar uno de los logros más grandiosos de su época, la construcción del templo en Jerusalén. Este templo no era solo un símbolo de poder y riqueza, sino también un lugar de profunda conexión espiritual con Dios. La sabiduría de Salomón no quedó confinada a los muros de Jerusalén. Su fama se esparció como un incendio por todo el mundo conocido.
Reyes y reinas de tierras distantes viajaban por meses, enfrentando desiertos y mares, solo para escuchar sus consejos y presenciar su grandeza. Uno de los episodios más icónicos es el de la reina de Saba, quien vino de una tierra distante solo para poner a prueba a Salomón con enigmas y preguntas difíciles. Quería ver con sus propios ojos si toda esa fama era merecida. Cuando finalmente llegó, quedó impresionada. Lo que encontró superó todas sus expectativas. El esplendor de la corte, la sabiduría del rey y la riqueza que había acumulado la dejaron sin palabras. Y esto fue algo que ella misma admitió, diciendo: «Ni la mitad de lo que he oído me fue contado. Tu sabiduría y riqueza superan todo lo que había imaginado». Esta visita no solo consolidó la reputación de Salomón como el rey más sabio y rico, sino que también trajo más regalos y tesoros, aumentando aún más su ya inmensa fortuna. Salomón no era solo un rey rico y sabio, también era un hombre de letras. Su sabiduría no se limitaba a la política o la administración. Salomón era un poeta, un filósofo y un pensador profundo. Escribió proverbios que hasta hoy se citan por su profundidad y relevancia. Además, compuso cánticos que expresaban la belleza y la complejidad de la vida. Salomón fue el autor de libros enteros de la Biblia, como el Cantar de los Cantares, un poema de amor y devoción, y Eclesiastés, una obra que reflexiona sobre el sentido de la vida y las cuestiones existenciales que todos enfrentamos. Su sabiduría era tan amplia que lograba unir lo espiritual y lo práctico en sus decisiones diarias en el gobierno. Juzgaba con una percepción tan aguda que sus sentencias se volvieron legendarias, utilizadas como referencia de justicia y discernimiento hasta el día de hoy. Salomón fue, sin duda, un gigante intelectual y espiritual de su época. Uno de los mayores legados de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén. Y no estamos hablando de cualquier construcción. Este templo era el corazón palpitante de la fe de Israel, un hito monumental que simbolizaba la alianza entre Dios y su pueblo. El templo de Salomón fue construido con los materiales más preciosos de la época: oro puro, cedro del Líbano y piedras raras esculpidas con precisión. Nada se escatimó para hacer de este templo la construcción más magnífica que el mundo había visto. Salomón empleó a miles de trabajadores, arquitectos y artesanos, y trajo materiales de tierras lejanas para asegurarse de que el templo fuera un reflejo de la grandeza de Dios y de su reinado. La dedicación del templo fue un evento espectacular, marcado por una oración de Salomón que atrajo la presencia de Dios de manera tan fuerte que la gloria del Señor llenó el templo, impidiendo incluso que los sacerdotes entraran. Este templo se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel y en un símbolo duradero de la grandeza de Salomón. El templo de Salomón no era solo un símbolo de su riqueza, sino también de su devoción. Salomón quería crear un lugar donde el pueblo pudiera conectarse con Dios de manera profunda y significativa. Este deseo revela el corazón de un rey que, a pesar de sus fallas, buscaba agradar a Dios. Y este templo se convirtió en algo más que un simple edificio. Se convirtió en el corazón espiritual de Israel, el lugar donde todos se reunían para adorar y buscar la presencia de Dios. Salomón dedicó su vida y sus recursos para construir algo que perdurara más allá de su propia vida, algo que representara la conexión eterna entre Dios y su pueblo. Y, aunque el templo fue destruido siglos después, su memoria y el impacto espiritual que tuvo siguen vivos hasta hoy. Esa es una de las razones por las cuales Salomón es recordado como uno de los mayores reyes de la historia, no solo por su riqueza y sabiduría, sino por su devoción y su deseo de servir a Dios. La vida de Salomón es una verdadera montaña rusa de éxito, sabiduría, riqueza y, lamentablemente, fallos humanos. A pesar de todos sus dones y talentos, Salomón, como cualquier otro ser humano, cometió errores. Sus alianzas con naciones extranjeras, a menudo a través de matrimonios, trajeron influencias que finalmente desviaron a Israel de los caminos de Dios. Estos matrimonios, aunque políticamente ventajosos, introdujeron prácticas y cultos paganos en Israel, lo que gradualmente llevó al pueblo a alejarse de su fe. Esta es una de las grandes lecciones de la vida de Salomón. Incluso el hombre más sabio puede perderse si no mantiene firme su fe y sus principios. La vida de Salomón nos enseña que, independientemente de cuán exitosos seamos, siempre debemos estar vigilantes para no apartarnos de los valores y la fe que nos guían. Es un recordatorio poderoso de que la verdadera sabiduría no solo está en saber lo que es correcto, sino en vivir de acuerdo con ese conocimiento. Salomón no escatimó esfuerzos en la construcción del templo.
Empleó a miles de trabajadores, desde artesanos especializados hasta cargadores de piedras, y trajo materiales de tierras lejanas, como el cedro del Líbano, conocido por su durabilidad y belleza. Todo para asegurar que el templo fuera la construcción más magnífica del mundo, un verdadero tributo a la grandeza de Dios. La dedicación del templo fue un evento sin precedentes, atrayendo a personas de todas partes de Israel. En la ceremonia, Salomón hizo una oración tan profunda y sincera que la gloria del Señor llenó el templo de una manera tan poderosa que incluso los sacerdotes, que eran los mediadores de la adoración, no pudieron entrar debido a la intensidad de la presencia de Dios. Este fue un momento que marcó la historia de Israel para siempre, sellando el templo como el centro espiritual de la nación. El templo de Salomón rápidamente se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel y un símbolo incontestable de la grandeza de su reinado. Este edificio no era solo un lugar de adoración, era la manifestación física de la riqueza y sabiduría del rey, diseñado para reflejar la gloria de Dios y la devoción del pueblo. Cada detalle, desde las paredes revestidas de oro hasta los utensilios sagrados, fue meticulosamente planeado para crear un ambiente donde el pueblo pudiera conectarse profundamente con Dios. El templo no solo atrajo a los israelitas para adorar, sino que también impresionó a visitantes de tierras lejanas, quienes veían en él un reflejo del esplendor de Israel bajo el gobierno de Salomón. Este era el lugar donde el pueblo se reunía para ofrecer sacrificios, buscar orientación divina y renovar su fe, convirtiéndose en el corazón espiritual de la nación. Pero, con todo ese poder y riqueza, también vinieron inmensos desafíos. En los últimos años de su vida, Salomón comenzó a tomar decisiones que lo alejaron de los caminos de Dios. A pesar de toda la sabiduría que poseía, se dejó influenciar por sus muchas esposas extranjeras que adoraban a dioses diferentes. Para agradarlas, construyó altares para esos dioses y eventualmente comenzó a adorarlos también. Este fue un gran error, pues la adoración de otros dioses estaba expresamente prohibida para el pueblo de Israel. Esta elección no solo manchó la reputación de Salomón, sino que también tuvo consecuencias desastrosas para el futuro de Israel, llevando al pueblo a desviarse de la fe en Dios y preparando el escenario para la eventual división del reino después de su muerte. Este fue un momento oscuro que contrastó fuertemente con los días de gloria de su reinado. Aún así, el legado de Salomón permanece firme a través de los siglos. Es recordado no solo como el hombre más rico de toda la historia, sino también como uno de los más sabios. Sus palabras, registradas en Proverbios, Eclesiastés y otros textos bíblicos, continúan inspirando y enseñando valiosas lecciones hasta el día de hoy. La vida de Salomón es un poderoso recordatorio de que, independientemente de las riquezas o la sabiduría que poseamos, es esencial mantener nuestra fidelidad a Dios y a los principios que nos guían. Su historia nos muestra que incluso aquellos que poseen grandes dones están sujetos a fallas humanas, y que la verdadera grandeza reside en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, independientemente de las circunstancias. Salomón nos deja la lección de que el equilibrio entre riqueza, poder y espiritualidad es crucial para una vida plena y significativa. La petición de Salomón por sabiduría fue un acto de humildad extraordinario que moldeó no solo su reinado, sino la historia de Israel. En lugar de pedir riquezas o poder, le pidió a Dios el discernimiento necesario para gobernar con justicia y equidad. Esta petición fue la base sobre la cual se construyó todo su éxito. Salomón entendió que, sin sabiduría, cualquier riqueza o poder sería inútil, pues la sabiduría es lo que guía las decisiones y asegura que el poder se use para el bien común. Este acto de priorizar el conocimiento y la justicia por encima de todo nos enseña una lección atemporal, que el verdadero éxito en la vida no se mide solo por lo que acumulamos, sino por la sabiduría con la que conducimos nuestras acciones y por la justicia con la que tratamos a los demás. El ejemplo de Salomón nos inspira a buscar la sabiduría divina en nuestras propias vidas, para que podamos tomar decisiones que reflejen los valores eternos de justicia y equidad. La riqueza de Salomón no fue solo para su propio lujo o ostentación. Él veía sus vastos recursos como herramientas para lograr grandes hazañas que impactarían a las generaciones futuras. La construcción del templo en Jerusalén fue una de las mayores realizaciones de su vida, un proyecto que movilizó una enorme cantidad de recursos y mano de obra, además de materiales raros y valiosos de tierras lejanas. El templo no era solo una estructura, era una declaración de la devoción de Salomón a Dios y un símbolo del pacto entre Dios e Israel. Esta obra monumental solidificó el nombre de Salomón en la historia como uno de los mayores constructores y gobernantes que jamás hayan existido.
Su nombre continúa asociado no solo con la riqueza, sino con la sabiduría y la grandeza que supo canalizar para crear algo duradero y significativo. Hasta hoy, el Templo de Salomón es recordado como uno de los mayores emprendimientos de la historia antigua, un reflejo del deseo de Salomón de glorificar a Dios con los recursos que le fueron concedidos. La visita de la reina de Saba al reino de Salomón es uno de los episodios más fascinantes de su historia, representando el reconocimiento internacional de su sabiduría y riqueza. La reina de Saba, proveniente de una tierra lejana, no solo había oído hablar de la grandeza de Salomón, sino que se sintió impulsada a viajar para presenciarlo personalmente. Cuando llegó, trajo consigo regalos de valor incalculable: oro, especias raras y piedras preciosas como señal de su admiración. Pero lo que realmente la impresionó no fue solo la riqueza material de Salomón, sino la profundidad de su sabiduría, la justicia con la que gobernaba y la prosperidad que impregnaba su reino. Ella declaró que ni siquiera la mitad de lo que había oído le había sido contado. Esta historia no solo subraya la grandeza de Salomón, sino también cómo la verdadera sabiduría y justicia pueden trascender fronteras y culturas, ganando el respeto y la admiración de pueblos de tierras distantes. La visita de la reina de Saba consolidó la reputación de Salomón como un rey cuyo impacto iba mucho más allá de las fronteras de Israel, influyendo en reinos y culturas alrededor del mundo. Salomón fue el tipo de líder que comprendió que el verdadero poder reside en la capacidad de equilibrar autoridad con sabiduría y justicia. Sabía que un rey no era solo alguien que poseía el poder, sino alguien que servía a su pueblo, asegurándose de que sus decisiones reflejaran equidad y justicia. Salomón utilizó la sabiduría que Dios le concedió para gobernar con discernimiento, juzgando con precisión y sensibilidad los asuntos de su pueblo. Este equilibrio entre poder y sabiduría es lo que diferenció su reinado y lo hizo tan eficaz y respetado. Instituyó políticas que no solo enriquecieron a Israel, sino que también promovieron la justicia social, la paz y la estabilidad, beneficiando tanto a ricos como a pobres. Este enfoque al gobierno hace de Salomón un ejemplo intemporal de liderazgo, mostrando que el verdadero poder no es autocrático, sino un servicio al bienestar de los demás. En cualquier época, las lecciones del reinado de Salomón permanecen relevantes, recordándonos que el liderazgo eficaz es aquel que es guiado por la sabiduría y el deseo de servir con justicia. A pesar de todos sus logros y de la sabiduría que lo guiaba, Salomón también era humano y propenso a cometer errores, como cualquier otro. En su búsqueda por fortalecer alianzas políticas, se casó con muchas mujeres de naciones extranjeras, una práctica común entre los monarcas de la época para garantizar la paz y la cooperación entre reinos. Sin embargo, estas alianzas trajeron consigo influencias que finalmente desviaron a Israel de los caminos de Dios. Salomón permitió que sus esposas adoraran a sus propios dioses, y eventualmente, él mismo comenzó a participar en esos cultos paganos. Esto fue un gran alejamiento de los mandamientos de Dios y tuvo consecuencias desastrosas para Israel, llevando al pueblo a adoptar prácticas idólatras que debilitaron a la nación espiritual y políticamente. Este episodio de la vida de Salomón sirve como un poderoso recordatorio de que, no importa cuán sabios o exitosos seamos, todos somos vulnerables a las tentaciones y a los desvíos si no mantenemos nuestros principios y nuestra fe firmemente anclados en Dios. Es una lección de humildad y vigilancia espiritual que resuena hasta nuestros días. El Templo de Salomón, además de ser un hito de su inmensa riqueza, era principalmente un reflejo de su profunda devoción a Dios. Quería crear un lugar sagrado donde el pueblo de Israel pudiera conectarse con Dios de manera significativa, donde los sacrificios y las oraciones fueran ofrecidos en un ambiente que reflejara la santidad y la majestad del Creador. Cada detalle del templo fue cuidadosamente planeado para honrar a Dios, desde los ornamentos de oro puro hasta las esculturas de querubines que adornaban las paredes. Salomón dedicó el templo en una ceremonia grandiosa, ofreciendo miles de sacrificios y orando para que Dios habitara en ese lugar, escuchando las súplicas del pueblo. La construcción del templo revela el corazón de un rey que, a pesar de sus fallas, buscaba agradar a Dios y hacer de Israel una nación que reflejara la gloria divina. El templo se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel, un lugar de adoración y de comunión con Dios, y aun después de tantos siglos, sigue siendo recordado como uno de los mayores símbolos de fe y devoción de la historia bíblica. La sabiduría de Salomón no solo moldeó la historia de Israel, sino que también dejó un impacto duradero en culturas y generaciones posteriores. Sus proverbios, que ofrecen consejos prácticos y espirituales, han trascendido los tiempos y las fronteras, siendo traducidos y estudiados en diversos idiomas alrededor del mundo.
Estas enseñanzas profundas continúan inspirando a filósofos, escritores y pensadores que ven en las palabras de Salomón una fuente de conocimiento y orientación moral. En la literatura, su sabiduría es frecuentemente citada como ejemplo de equilibrio y discernimiento. En la filosofía, sus reflexiones sobre la naturaleza de la vida y de la existencia humana continúan siendo debatidas, y en el arte, su figura es representada como un símbolo de liderazgo justo y de un reinado próspero. La relevancia atemporal de los proverbios de Salomón prueba que su sabiduría no fue solo un producto de su época, sino una herencia intelectual que continúa iluminando y guiando a la humanidad, siendo celebrada tanto en contextos religiosos como seculares hasta hoy. Salomón es la prueba viva de que sabiduría y riqueza pueden coexistir de forma armoniosa, siempre que la sabiduría sea el principio orientador en todas las decisiones. Durante su reinado, no solo acumuló riquezas inigualables, sino que también utilizó su sabiduría para gobernar de manera justa y promover el bienestar de su pueblo. Esta combinación rara de riqueza material y sabiduría espiritual muestra que la verdadera riqueza no está solo en la abundancia de bienes, sino en el impacto positivo que una persona puede tener en la vida de los demás. Salomón utilizó sus recursos para construir obras que beneficiaron a su nación, como el Templo de Jerusalén, y para crear un ambiente donde la justicia y la prosperidad pudieran florecer. Nos enseña que el valor de una vida no se mide por lo que se posee, sino por el legado que se deja para las futuras generaciones. La historia de Salomón nos invita a reflexionar sobre el uso de nuestras propias riquezas, sean materiales o intelectuales, y a buscar formas de contribuir al bien común. La vida de Salomón es un recordatorio poderoso de que, incluso aquellos que están dotados de grandes dones, como la sabiduría y la riqueza, deben estar constantemente vigilantes para no alejarse de los valores que los guían. Salomón comenzó su reinado con una sabiduría incomparable que le permitió gobernar Israel con justicia y prosperidad. Sin embargo, con el tiempo, las presiones del poder y las tentaciones que vinieron con su posición comenzaron a minar su integridad. Tomó decisiones que, aunque inicialmente parecían ventajosas, acabaron por distanciarlo de los principios divinos que lo habían elevado. Esta historia es una advertencia para todos nosotros sobre los peligros de dejarnos llevar por el éxito y las seducciones del mundo, olvidando los valores que deberían guiar nuestras vidas. Salomón nos desafía a buscar un equilibrio constante entre poder, sabiduría y humildad, reconociendo que incluso los más sabios están sujetos a errores. Su vida es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones. La construcción del Templo de Salomón es una de las mayores realizaciones de su reinado, simbolizando no solo su poder y riqueza, sino, sobre todo, su profunda conexión espiritual con Dios. El templo representaba el deseo de Salomón de crear un espacio sagrado donde lo divino y lo humano pudieran encontrarse, un lugar donde el pueblo de Israel pudiera reunirse para adorar y sentir la presencia de Dios en sus vidas. Salomón movilizó a los mejores artesanos y los materiales más preciosos de la época para construir una obra que reflejara la santidad y la majestad de Dios. Cada detalle del templo fue concebido para honrar esa conexión, desde el altar de oro hasta los querubines esculpidos en madera de olivo. La dedicación del templo fue marcada por una ceremonia solemne, donde Salomón ofreció una oración sincera, pidiendo que Dios aceptara esa morada y bendijera al pueblo que allí buscaría sus bendiciones. El templo se convirtió en el corazón espiritual de Israel, y la devoción de Salomón en su construcción revela un líder que, a pesar de sus fallas, deseaba profundamente estar en comunión con el Creador y proporcionar a su pueblo un lugar de adoración y conexión con lo divino. La caída de Salomón es un recordatorio doloroso de que nadie está por encima de la tentación, independientemente de su sabiduría o posición. Salomón, que comenzó su reinado con una devoción ejemplar y una sabiduría dada por Dios, acabó dejándose seducir por las influencias externas que él mismo trajo a Israel a través de sus numerosas esposas extranjeras. Estas alianzas matrimoniales, aunque políticamente ventajosas, introdujeron cultos paganos y prácticas idólatras en el reino, alejando a Salomón y al pueblo de Israel de los caminos de Dios. Lo que comenzó como pequeñas concesiones se convirtió en una caída espiritual significativa, mostrando que incluso el rey más sabio puede desviarse si no mantiene su fe y principios firmes. Esta lección es crucial para todos nosotros. Por más que podamos alcanzar en términos de éxito y sabiduría, debemos estar siempre atentos a las influencias que pueden alejarnos de lo que es realmente importante. Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría no es solo saber lo que es correcto, sino vivir consistentemente de acuerdo con esos valores, resistiendo las tentaciones que pueden llevarnos por caminos de destrucción.
A pesar de sus errores, Salomón es recordado como uno de los grandes reyes de la historia, y su influencia continúa siendo sentida hasta el día de hoy. Su extraordinaria sabiduría, que le permitió gobernar Israel con justicia y prosperidad, es celebrada no solo en textos religiosos, sino también en historias y leyendas que han atravesado siglos. Salomón no era solo un rey, era un símbolo de cómo la sabiduría y el discernimiento pueden elevar a toda una nación. Sus logros, como la construcción del templo en Jerusalén, aún se consideran hitos significativos en la historia de la humanidad. Además, sus decisiones judiciales, como el famoso caso de las dos madres disputando un bebé, son ejemplos de su profundo entendimiento de la naturaleza humana y de la justicia. Estas historias y muchas otras siguen inspirando a líderes y personas comunes en todo el mundo, ofreciendo lecciones valiosas sobre liderazgo, toma de decisiones y espiritualidad. La vida de Salomón nos recuerda que, aunque podamos fallar, nuestros logros y el legado que dejamos pueden trascender nuestros errores y seguir impactando positivamente al mundo. La historia de Salomón también nos enseña sobre la transitoriedad de la riqueza y el verdadero valor de las elecciones que hacemos en la vida. A pesar de toda la opulencia y grandeza de su reinado, con palacios adornados de oro y un templo que brillaba como una joya en el corazón de Jerusalén, Salomón nos recuerda que la riqueza material es pasajera. Acumuló tesoros incalculables y vivió en un lujo que pocos podrían imaginar, pero al final, lo que realmente importa son las elecciones que hacemos y el impacto que dejamos en las vidas de las personas a nuestro alrededor. Salomón, en su sabiduría, escribió reflexiones profundas sobre la futilidad de buscar satisfacción en la riqueza y el poder, enseñando que el propósito y la verdadera felicidad no se pueden comprar. Nos desafía a reflexionar sobre dónde colocamos nuestro valor y a buscar aquello que es eterno y significativo. Así, su historia nos invita a mirar más allá de las riquezas terrenales y a centrarnos en el legado que dejamos, no solo en términos de posesiones, sino en el amor, la justicia y la sabiduría que transmitimos a las futuras generaciones. Salomón nos desafía a buscar la sabiduría por encima de todo, mostrando que el conocimiento y la comprensión son las mayores riquezas que podemos poseer. Desde joven, Salomón entendió que gobernar una nación requería más que poder militar o riquezas acumuladas. Requería la capacidad de discernir lo que es correcto, tomar decisiones justas y conducir al pueblo con integridad. Al pedir sabiduría a Dios, en lugar de riqueza o larga vida, Salomón estableció un estándar para todos nosotros. La verdadera grandeza proviene del uso correcto de la sabiduría. Su vida demuestra que, con sabiduría, no solo podemos alcanzar grandes cosas, sino también hacer una diferencia duradera en el mundo que nos rodea. Transformó a Israel en una potencia cultural y espiritual, cuyas enseñanzas resuenan hasta hoy. Sus decisiones se basaron en un profundo entendimiento de la naturaleza humana y la voluntad de Dios, y eso hizo de su reinado uno de los más admirados de la historia. Por lo tanto, Salomón nos enseña que buscar la sabiduría es buscar el camino hacia un impacto positivo y duradero en la sociedad, un legado que trasciende generaciones. El legado de Salomón es un poderoso testimonio de la importancia de mantener nuestra fe y nuestros valores, incluso en medio de grandes riquezas y poder. Nos enseña que la verdadera grandeza no está en acumular bienes o en la extensión de un reino, sino en vivir una vida de integridad, servicio y fidelidad a principios superiores. Salomón, a pesar de su inmenso poder, comprendió que su posición como rey era ante todo una responsabilidad dada por Dios. Sabía que liderar con justicia, buscar la sabiduría y servir a su pueblo eran las verdaderas marcas de un reinado exitoso. Incluso cuando las tentaciones del poder y la riqueza se volvieron fuertes, Salomón nos muestra que el verdadero liderazgo exige un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. Su ejemplo nos desafía a reflexionar sobre cómo usamos el poder y la influencia que poseemos en nuestras propias vidas. Nos recuerda que, independientemente de nuestra posición o riqueza, es nuestro carácter y nuestra devoción a los valores lo que realmente define nuestra grandeza. Así, el legado de Salomón sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan vivir una vida con propósito y significado. Salomón fue un gigante en todos los sentidos, una figura cuyas realizaciones y sabiduría lo convirtieron en una leyenda viva durante su tiempo y una referencia histórica hasta el día de hoy. Su riqueza, sabiduría y poder eran incomparables, y utilizó estos dones para transformar a Israel en una nación próspera y respetada. Sin embargo, su historia también sirve como un recordatorio de que con gran poder viene una gran responsabilidad. Salomón, a pesar de toda su sabiduría, no estaba inmune a las tentaciones que el poder trae. Se desvió en ciertos momentos de su reinado,
mostrando que incluso los más sabios pueden caer si no mantienen vigilancia sobre sus acciones y elecciones. Su vida es un ejemplo de cómo el poder y la riqueza pueden corromper, pero también de cómo la sabiduría y la búsqueda de justicia pueden elevar a una nación. Espero que este viaje por la vida del rey más rico y sabio de la historia haya inspirado a valorar lo que realmente importa: vivir con sabiduría, servir a los demás con integridad y mantenerse fiel a los valores que nos guían. Gracias por ver, y hasta la próxima.